sentarse. ¿Quiénes dirigieron? Laurita y Juan Emanuel, gracias. Aleluya. Me hicieron mucha falta. Voy a tratar de terminar un poquito más temprano y le quiero rogar un grande favor, que apenas terminemos usted salga para su casa y no se vaya a quedar dando vueltas por ahí. Esta es una ciudad que no sabe celebrar. Hoy Colombia va a ganar 2-0. Amén. Hoy vamos a ganar 2-0 y vamos a ganar por causa de los que estamos aquí. De un aplauso bien fuerte. Yo no sé cómo se ponga por su casa, pero por la mía, ay Padre, esa gente no sabe celebrar. Entonces estaremos a tiempo antes de que se acabe el partido. Ya estaremos guardaditos en la casa. Le voy a rogar que usted no salga a celebrar, ni usted se vaya detrás de esas motos, ¿ok? Amén. No tiene nada que ir a hacer por allá. Acabamos de venir de Medellín. Estuvimos el domingo presentando a mi nieto Elías. Creo que todos ya lo vieron. Yo me regresaba el martes a las 5 de la mañana, pero mi papá me dijo: ni se le ocurra, caleño. Regresamos el miércoles, tarde de la noche. Casi no nos recuperamos, pero aquí estamos. Amén. Permítame enseñarle esto. Levanto el cetro de autoridad de la palabra para hollar serpientes y escorpiones. Diga conmigo: levanto el cetro de autoridad de la palabra para hollar serpientes y escorpiones. No está sucediendo ninguna coincidencia. Me decía Gustavo que hoy se le entró a la casa del presidente una boa y él no sintió ningún temor, sino que la agarró con sus manos. No, Abelardo de la Espriella. Nada raro que se le hayan metido allá a la casa. La agarró con las manos y aprovechó para hacer un video. Eso está en YouTube para que usted lo vea. Amén. Cuando fue el martes, regresando después del culto de la oración, nos hospedamos cerca de San Diego, que es una zona muy buena. Ya iban a ser casi las 10 de la noche, y cuando íbamos entrando nos encontramos con un escorpión de este tamaño, negro, intimidante ese animal. Yo le tengo fobia a los insectos, pero a ese yo no sé qué me pasó, le fue mal conmigo, porque me le fui encima y tenga papá, ahí quedó estampillado. El solo hecho de pensar que en esa habitación estaba mi nieto, estaba mi esposa, estaban mis hijos Samuel, Marshall y estaba este hombre de Dios, yo no lo podía dejar escapar. Y otra posible coincidencia: hoy nos toca jugar con un equipo que tiene brujo personal. Ese brujo se va a ir al infierno hoy mismo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos bregando en un tiempo de mucha hechicería. Amén. Estos 6 meses van a ser conflictivos, pero confiemos, porque vamos a vencer. Amén. Vamos a aprender a caminar entre serpientes y escorpiones. Vamos a aprender a hollar, a pisotear. Qué interesante lo que Moisés le dijo a Josué: todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. ¿Y sabe por qué? Porque el lugar donde usted pisa está desplazando serpientes y escorpiones, que son demonios, que son hombres fuertes, que son maldiciones, que son demonios que toman posición, autoridad y gobierno de lo que nos pertenecen. Diga: yo declaro
en el nombre de Jesús, que lo que falta de este año, el Espíritu Santo me va a enseñar a pisotear, a hollar con la palabra, a someter bajo mis pies serpientes y escorpiones, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 59:5. Esto de por sí, ese versículo solo es un mensaje que se lo voy a estar predicando en cualquier momento. Y incuban huevos de áspides. Áspides, así se le llama a la serpiente más venenosa. Incuban huevos de áspides, tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Satanás es especial para hacer lo que hace el áspid. El áspid busca organismos vivos o busca cuevas donde hayan animales recién nacidos para colocar sus huevos, para que cuando nazcan tengan que comer. Así es el diablo. Tratará de infiltrarnos, tratará de colocar en nuestra mente sus afectos y pensamientos. Por eso Jesús dijo: toda semilla que el Padre no plantó en mi corazón, el Padre la desarraiga. Amén. Pero eso es un mensaje que más tarde, en este mes se lo voy a predicar. Lucas 10, 19 y 20. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. O sea, en nuestro ADN tenemos el poder y la capacidad y la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Ahora, ¿por qué Dios trajo al pueblo de Israel a caminar por ese desierto grande y espantoso, que a propósito estaba lleno de serpientes y escorpiones? Porque allí el Espíritu de Dios los iba a preparar para que ellos conquistaran las 64 naciones que habían en Canaán. Este va a ser un año de mucho aprendizaje. Este va a ser, los 6 meses que faltan del año, vamos a aprender. Nos van a templar el corazón. Vamos a dejar tanto miedo, tanta intimidación. Y yo mismo me estoy hablando, ok. Amén. Vamos a irnos de frente contra problemas, contra necesidades, y vamos a esperar lo mejor de Dios. Vamos a esperar la intervención de Dios con su poder. Él todo lo puede, Él todo lo hace. Él es bueno, somos sus hijos y Él nos ama, en el nombre de Jesús. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Durante mucho tiempo yo fui entrenado, después de predicar la palabra, en lo que más instrucción yo he recibido es en la liberación, es en echar fuera demonios. Amén. El Espíritu Santo me ha capacitado con un don de discernimiento. Yo discierno a los demonios a kilómetros, los huelo, los percibo. Amén. Estando en Medellín esta semana, creo que eso fue el lunes amanecer, martes, no, sábado amanecer, domingo. Casi no dormí porque soñé con 2 personas que fueron de esta iglesia. Ya no están, pero conservo los teléfonos. Y yo veía, y Dios me mostraba
un ataque violento sobre esas dos personas. Mandé los audios, me contestaron, gracias por orar por nosotros, gracias por tenernos presentes, y para ellos fue normal. Yo esperaba que de pronto ellos dijeran: pastor, ¿puedes visitarme? O te hago una videollamada y ora por mí. No lo hicieron. ¿Sabe por qué? Están tan desconectados que no entienden el peligro en el que están. ¿Sabe por qué nos congregamos? Porque nuestra lucha no es contra personas. Batallamos con poderes ocultos de las tinieblas. Batallamos con las fuerzas del mal. Ahora, Dios nos promete que no nos hará daño. Ahora, ese mismo texto en la versión BL 95, Lucas 10, 19 y 20. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense, no porque los demonios se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. ¿Y por qué aparece ese versículo ahí? De eso voy a hablarlo más adelante en otro mensaje. Una de las condiciones para hacer actos, para pisotear serpientes y escorpiones, es estar muertos a nuestro ego. Es no jactarnos, es entender que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y le voy a decir algo: cristiano promedio que va a sobrevivir en este presente siglo malo va a tener que bregar con serpientes y escorpiones, va a tener que bregar con demonios. Amén. Fácilmente. El otro día alguien de la iglesia me decía que estaba en su casa y se le apareció la cara de una bruja. Es un aviso de Dios. Y es cuando debemos estar alertas. Amén. Es cuando debemos estar despiertos. Y si usted me lo permite, yo lo voy a entrenar para que eche fuera demonios, para que pisotee, para que camine por encima de toda fuerza del mal, de todo escorpión y de toda serpiente. Amén. Aleluya. Salmo 110, versículo 1 y 2. La versión Dios habla hoy. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Desde Sión el Señor te entrega el cetro, símbolo de tu poder. Ese cetro es la palabra. Ese poder es la fe de la palabra, que tenemos la responsabilidad de confesarla, de creerla, de decretarla, de profetizar con ella. Si vamos a bregar con demonios, ellos se van, por el escrito está. Amén. No como los hijos de Seba, que quisieron imitar a los apóstoles y agarraron a una muchacha endemoniada y dijeron: en el nombre del Dios de Pablo. Y los demonios respondieron: a Dios conocemos, a Pablo también. ¿Quiénes son ustedes? Le dieron una pela. Hay que tener mucho cuidado con este asunto. Amén. Vamos a profundizar en la palabra. Amén. El cetro, símbolo de tu poder. ¿Y para qué Dios nos entrega el cetro de autoridad, de poder? Para que dominemos a nuestros enemigos. Escúcheme, Josué enfrentó 5 reyes que inexplicablemente lo que hicieron fue salir corriendo de él, hasta que se metieron en una cueva. Y cuando los vieron en esa cueva, colocaron una grande roca, hasta que Josué los mandó a traer al frente. Y cuando los trajeron estos 5 reyes, Josué dijo, eso está en Josué 10: coloquen el pie sobre el cuello de estos principados.
de estos demonios, para que dejen de tener miedo, para que aprendamos a pelear. Maranata Cali, nos llegó el tiempo de pelear. Vamos a pelear por nuestra sanidad. Vamos a pelear por nuestro matrimonio. Vamos a pelear por nuestra descendencia. Vamos a pelear por la salvación de nuestros familiares. Vamos a pelear por nuestra salud. Todo lo vamos a tener que pelear palmo a palmo en el nombre de Jesús. Aleluya. Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Diga, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra en nuestra boca y corazón se convierte en la espada que usa el Espíritu Santo. Ese mismo texto en la versión BLS. Que la salvación nos proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Escúcheme bien, de toda la armadura, lo único de la armadura que nos sirve para atacar y defendernos y conquistar es la palabra. Amén. De manera que la palabra se afila cuando tú la conoces, cuando tú la sueltas, cuando tú la confiesas. Isaías 55 dice que todo lo que nosotros confesemos regresará a nosotros con una respuesta. Amén. Las respuestas que estamos recibiendo en cualquier momento la liberamos. Ese mismo texto en la versión NTRB. El yelmo de la salud tomad y el cuchillo del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué interesante que aquí en esta traducción aparezca el cuchillo del Espíritu Santo. Y esto se lo escuché a Rudy Gracia. Él decía que después de una guerra, los ejércitos tenían un grupo de soldados especializados. Se llamaban los que hollan, los que pisotean. Ellos llegaban a los campos de batalla donde estaban los enemigos caídos. Iban uno por uno para ver si ya estaban muertos. Y si alguien no estaba muerto, sacaba un pequeño cuchillo y asestaba su golpe en la nuca. Y no se iba de ahí hasta verlo morir. Así tenemos que ser con el reino de las tinieblas. Tenemos que ser muy cuidadosos. Amén. Tenemos que aprender a persistir, a orar. Si el conflicto se nos agranda, pues oramos más. Amén. Como escribió un pastor mío por ahí, si el barco se nos hunde, lo volvemos submarino, porque nadie se va a regresar. Primera de Corintios 10, 4 al 12. En estos versículos, en estos 8 versículos, aquí mostramos la causa por la cual mucha gente murió en el desierto por serpientes y escorpiones. Ellos no ejercieron autoridad. De vez en cuando, naturalmente, te hago una palabra: ¿qué vas a hacer si a tu casa llega una serpiente? O si se aparece un escorpión. Deje esa cosa de salir corriendo. Échele canquil, métale un pisotón. Pero vamos a enfrentarlos. Y aquí en estos 8 versículos está la razón por la cual se desataron estos serpientes y escorpiones sobre el pueblo de Israel. Y sabe una cosa: los serpientes y escorpiones fueron los encargados de no dejar salir a Israel del desierto. Sí o sí nos enfrentamos. A menos que usted quiera morir en el desierto, a menos que usted quiera morir sin pena ni gloria, diga: yo salgo del desierto rumbo hacia Canaán a conquistar mi tierra prometida. Diga: mientras tanto, yo me entreno en los desiertos, pisoteando, hollando serpientes y escorpiones. Amén.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Esto me desbarató el corazón. En los desiertos es donde aprendemos a agradar a Dios. Cuando todo está al revés, cuando no está pasando nada, cuando nos sentimos incómodos. A veces nuestras oraciones no tienen respuestas. Si retrocedemos, desagradamos a Dios. Pero si nos quedamos allí y adoramos, ¿sabe una cosa? Israel nunca pensó en adorar en el tiempo en el desierto. A Josué solo le bastaron 4 horas para cambiar el valle de la destrucción en el valle de la bendición. Cuando usted sienta, o usted vea, usted perciba que todo está cerrado, adore. Cuando usted se sienta en una cárcel, adore, exalte, haga su propio culto. Porque Dios y nosotros somos mayoría. Amén. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios. ¿Y sabe qué les desagradó? Se quejaban, se lamentaban, cuestionaban a Dios, cuestionaban a Moisés. Hay que tener mucho cuidado de no estarnos quejando. Y porque desagradaron a Dios, quedaron postrados en el desierto. Pero aquí viene lo que me interesa. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sabe qué desataba serpientes y escorpiones? La codicia. El desierto es un lugar para aprender a morir a la codicia. Cada vez que morimos a la codicia o al amor al dinero, estamos pisoteando esa serpiente, llamado materialismo, llamado codicia. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. La idolatría desata serpientes y escorpiones. El día que Israel edificó un becerro e hicieron orgías, fornicaron, aprovechando que Moisés estaba en el monte, ese día creo que murieron 11,000 personas. Cuando Sansón se enredó con Dalila, ya la serpiente lo había mordido para que fornicara. Cuando David se llegó a Betsabé, ya la serpiente lo había mordido para que cometiera adulterio. Así de sencillo, mis amados. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La palabra más correcta ahí no es jugar, es se levantaron a fornicar. Se levantaron a hacer cuanto vejámenes sexuales había a la vista de todo el mundo. Perdieron el pudor. Estamos en un presente siglo malo, donde a lo malo llaman bueno. No vamos a perder nuestra integridad, no vamos a perder nuestra santidad, no vamos a vendernos por un plato de lentejas. Amén. Mire lo que dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación y el adulterio es el pecado que atenta contra nuestro cuerpo. Activa maldiciones. Se abren puertas para una transferencia demoníaca. Hoy, mientras veía el noticiero,
Le estaban haciendo la entrevista a una jovencita de 18 años en el Parque Lleras. Ojos verdes, pelo bonito, una niña hermosa, jovencita. Y cuando la llegaron a entrevistar, ella no tuvo problema de decir: no, es que yo soy trabajadora sexual. 18 años. Pero cuando la periodista la increpó y fue más al fondo, ella se agarró a llorar, diciendo lo perdida que estaba. ¿Y sabe qué dijo? A mí no me empujó la necesidad. A mí me gustan los relojes buenos, los vestidos buenos, los bolsos. Lo hago por eso, imagínense. Hay que tener cuidado con lo que vemos en el celular. Hay que tener cuidado con los contactos que tenemos en las redes sociales. Hay gente que son mismos serpientes, son escorpiones, que engañan, que inducen, que incitan. En ese día cayeron 23,000 de ellos. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Todos aquellos que tentaban a Dios en la soledad del desierto murieron porque provocaron serpientes. Escúcheme bien, serpientes y escorpiones son demonios, son fuerzas del mal, son poderes de las tinieblas que cuando hacemos malos movimientos, cuando tomamos malas decisiones, aparecerán en tu vida, aparecerán en tu casa para ponerte en riesgo. Amén. Tenemos que aprender a vivir con mucha sabiduría y mucha inteligencia. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, esto no es una serpiente ni un escorpión. Este es un principado llamado el destructor, aunque en el original lo dice así, dice el exterminador. Mató a todos los primogénitos de los hebreos. ¿Y sabe por qué? Por el orgullo y la soberbia de Faraón. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Diga: vamos a estar alertas, vamos a estar despiertos. No deje serpientes sueltas en su vida, no las provoque, no provoque escorpiones. No juegue con candela que se quema. Aleluya. ¿Están listos para mí? No sé cómo voy a hacer, son 19 cosas, pero hasta donde llegue. Número 1, la Biblia habla de los serpientes, de los escorpiones que atormentan. Es un tipo de demonios, escorpiones que atormentan. Ahora, se desatan para causar tormento por tener en poco el orden de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ni se te ocurra menospreciar la palabra, ni se te ocurra desobedecer a la palabra. Vamos a honrar la palabra, vamos a vivir con temor a Dios. Lo que está escrito, míreme, vivimos por los preceptos de la palabra y no por emociones o por lo que a alguien se le ocurrió decirnos. Apocalipsis 9:5. Les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. En los tiempos escatológicos se van a ver estos demonios operando. Dice que van a atormentar por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Estos demonios ya se están manifestando, mis amados. Estamos entrando a un tiempo de la segunda venida de Cristo, donde tenemos que aprender a vivir con cuidado y caminar en integridad y santidad. No perdamos la gracia del arrepentimiento.
Saúl menospreció y tuvo en poco la orden que Dios le dio a él a través del profeta Samuel. Y mire lo que dice la palabra, primera de Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu, un escorpión de parte de Jehová. No fue que Dios lo envió, sino que Saúl lo atrajo. Diga: renuncio a despertar escorpiones. Renuncio a ser atormentado por demonios. Renuncio a la desobediencia. Renuncio a menospreciar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En otras versiones dicen que estos escorpiones perturbaron a Saúl, le infundían espanto, lo sofocaban, se apoderaron de él, lo turbaban, lo aterraban, le producían terror, le agitaban el corazón y le causaron muchos problemas. Número 2, la Biblia habla de escorpiones con aguijones. Diga: escorpiones con aguijones. Es otro tipo de demonios. Ahora, estos escorpiones con aguijones tienen el propósito de no dejarnos avanzar hacia la exaltación de Dios. Estos demonios, vamos ganando, santo. Vamos ganando, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor ahí. Estos escorpiones atrasan. Míreme, escúcheme. Estos escorpiones atrasan. Nos quieren mantener en el mismo monte. Estos demonios atacan las finanzas, atacan la salud. Como decía David Wilkerson en un mensaje, hace que todo se nos enrede y todo se nos vuelva un nudo. Diga: todo nudo financiero, familiar, en mi salud, se rompe. Todo escorpión demoníaco que tiene aguijones para detenerme, yo lo pisoteo, yo lo hollo bajo la planta de mis pies. Diga: y no lo dejo avanzar. Ahora lo pisoteo hasta acabarlo en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 9, 10 y 11. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Imagínate. Segunda de Corintios 12:7, el versículo más mal interpretado de la iglesia. Y para que la grandeza, decía Pablo, de las revelaciones no me saltase desmedidamente. O sea, la revelación que Dios le dio a Pablo tenía como propósito exaltarlo, glorificarlo, llevarlo a nuevos niveles de poder y gloria. Al diablo no le conviene que los hijos de Dios sean exaltados ni glorificados. Ahora tenemos que aprender a morir al orgullo y a la arrogancia. Somos lo que somos por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano. Siento, papachito, siento mi bebé. Y para que la grandeza
de las revelaciones no me saltase debidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, lo avergonzaba. El propósito, para que no fuera exaltado sobremanera, para que se estancara. Tenemos que aprender a pelear contra este escorpión que tiene aguijones. Son demonios que no nos quieren ver progresar. Y voy a progresar, voy a prosperar, voy a tener una larga vida. A mí no me determina ningún escorpión, escorpión o ¿cómo se llama el otro nombre? Alacrán. A mí no me determina. Diga, voy a crecer sin medida, voy a prosperar sin medida, voy a vivir hasta 100 años. Nada ni nadie me va a detener. Diga, y todo escorpión que tiene aguijones, que me esté abofeteando para robarme la salud, lo pisoteo, lo hollo. Todo espíritu de atraso, todo demonio de frustración se va fuera. Y ahora profetizo que en este mes de julio se liberan respuestas. Este es el mes de la transferencia de la riqueza de los impíos, pecadores y naciones. Diga, regresan a mí propiedades que perdí, o se me extraviaron, o se robaron. Regresan a mí en el nombre de Jesús. Amén. Número 3. Están los escorpiones que castigan con azotes. Ahora, estos escorpiones que castigan con azotes simulan ser Dios para oprimir y azotar a los redimidos. Este fue la serpiente, este fue el escorpión que picó, por decirlo así, a Job. Durante 8 meses Job pensaba que era Dios el que le había hecho todo ese mal, porque nunca vio al diablo. Hasta que finalmente en el capítulo 42 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Diga, mis ojos se van a abrir para yo discernir quién está detrás de los ataques en mi vida. Diga, Espíritu Santo, dame discernimiento para yo ver, para que queden al descubierto las trampas demoníacas, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Reyes 12:11. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Son demonios que atacan la salud, que traen desgracias, que activan maldiciones. Me quedé impresionado porque ayer descubrí la traducción de unos mensajes de David Wilkerson que nunca los había visto. Créame que todo mensaje de David Wilkerson que está en español yo lo tengo, pero estos son recientes. Y él hablaba de esto. Yo dije, bueno, no estoy no me he vuelto hereje, gracias a Dios. O sea, el Espíritu Santo me ha estado dirigiendo. Amén. Estos demonios son los que activan las enfermedades silenciosas, son los que activan maldiciones. ¿Y sabe cuándo lo hacen? Cuando estamos dormidos, adormecidos. Job 16:13. La palabra de Dios para todos. Los arqueros de Dios me rodean. O sea, quienes estaban rodeando a Job eran demonios, no Dios. Y él dispara sus flechas contra mis riñones sin compasión.
Eso es mentira. Y riega mi bilis sobre la tierra. En la versión del 60 dice: me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel se derramó por tierra. Y luego el versículo 14: me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Ese no es Dios. Dios nunca te va a dañar. Dios nunca nos va a hacer daño. Él es nuestro Padre bueno. Él es fiel. Amén. Él no deja al justo caído para siempre. Él no apaga el pábilo que está humeando. Número 4. Están los escorpiones que rodean entre espinos y cardos. Estos escorpiones arrinconan. El escorpión que vimos estaba bien perdido, ¿no? Porque ese día habían fumigado en ese condominio. Y el man no se dio cuenta de que yo calzo 43. Le agradecí a Dios por tener un pie de esa talla. En el primer piso no dijo ni pío. Son escorpiones que rodean entre espinos y cardos. Ahora, ¿qué los atrae? La rebeldía y la desobediencia a Dios. Tenga mucho cuidado cuando pasamos por esas temporadas que no queremos orar, que no queremos ir a la iglesia, que nos rebelamos contra todo, que hablamos mal de la autoridad. Se te van a aparecer estos escorpiones. Papacito, hola mi bebé, mi papacito. Estos demonios rodean o nos acorralan entre espinos y cardos. Ezequiel 2:6: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Génesis 3:18. Esta fue la sentencia de la maldición que provocó Adán y Eva. Espinos y cardos te producirán, y comerás las plantas del campo. O sea, el vacío que quedó de la bendición de Dios en su vida, la llenaron espinos y cardos. Y ellos pensaron que al salir del huerto la vida iba a ser mejor, porque querían hacer lo que les daba la gana. Yo prefiero estar sometido a Dios. Yo prefiero obedecerle, que me pida lo que quiera, que me exija lo que quiera, pero que su bendición esté ahí conmigo. Amén. Que su bendición repose en mi vida y en mi casa. Amén. Número 5. Este demonio muy particular, la Biblia lo llama en Ezequiel la espina desgarradora. Esto parecía era en forma de cuchillo curvo, con espinas. Es algo así como lo que hace la mantarraya cuando uno la pisa. A mí me picó una mantarraya en Tumaco, a ti también, ¿no? Esas son espinas desgarradoras. Cuando se entierran en la carne y sacan la espina, desgarran y dejan el veneno. Imagínense ese demonio. Se le llama espina desgarradora. Ahora, este demonio usa el menosprecio para herir el valor interno y neutralizar el poder de la fe en nuestro corazón. Esta espina desgarradora apunta al corazón. Cuando hiere, produce desprecio, produce rechazo y hace que el corazón se quede sin fe. Ezequiel 28:24: y nunca más será la casa de Israel
espina desgarradora, ni aguijón que dé dolor en medio de cuanto le rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. O sea, esta espina desgarradora, cuando hiere, produce desprecio. En el caso de David, de Goliat y David, Goliat tenía un arma que no se veía, y era la espina desgarradora que operaba en su boca. En primera de Samuel 17:42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. O sea, él intentó desgarrarle el corazón a David, teniéndolo en poco. Y este demonio opera en medio de las familias, opera en medio de los trabajos, hasta en la iglesia. Tenga cuidado con usted hablar con una espina desgarradora. Sáquela de su boca antes de que se tranque. Tenga cuidado con usted menospreciar a alguien o rebajarlo. En otras versiones, mire lo que estaba tratando de provocar Goliat en David. Dice que lo despreció. En otra versión dice: no lo tomó en serio. Y en la versión BLS dice que lo consideró muy poca cosa. Ataca el valor interno a este demonio. Número 6. Está la serpiente que muerde los talones de nuestra humana debilidad o de nuestros complejos para hacernos caer. Diga: yo renuncio a todo complejo que he permitido que se desarrolle en mi vida. Diga: como soy me acepto, como soy me amo. No hay otro igual a mí. Gracias a Dios. Está la serpiente que muerde los talones de nuestra humana debilidad por nuestros complejos para hacernos caer. Esta serpiente fue la que mordió a Mefibosé y nunca se pudo levantar de allí, aunque lo sentaron a la mesa de la gracia, aunque recuperó todo, dejó de tener hambre. Cuando el rey tuvo que ausentarse, él regresó de a donde lo habían sacado. Él regresó al estercolero de, ¿cómo era que llamaba? Lodebar. Y cuando David lo volvió a hallar, llevaba un mes sin bañarse, un mes sin afeitarse. Olía a cachupecue, chucha, pecueca y otra cosa por aquí, no me acuerdo. Génesis 49:17. Será dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Y una de las sentencias de Génesis 3:15, si me lo pueden colocar ahí, yo sé que no lo tengo. Génesis 3:15, si lo pueden buscar. Eso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza. Diga: yo tengo el poder para arrancarle la cabeza a la serpiente, para destrozar la cabeza, pero no podemos ignorar lo otro. Y ella te herirá en el calcañar. El famoso complejo es el complejo de Edipo, ¿cierto? ¿De qué? Aquiles, el talón de Aquiles. Talón de Aquiles. ¿Sabe dónde somos más vulnerables? Donde tenemos complejos. Diga: yo renuncio a todo complejo oculto. Diga: renuncio a avergonzarme de quién soy, de cómo vivo, de dónde nací. Diga: gracias por hacerme como te plació. Amén.
Número 7. Está la serpiente de Neustán, que vuelve el corazón idólatra. Diga Neustán. Segunda de Reyes 18:4. Y el rey Ezequías quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce, la serpiente que usó Moisés en el desierto en Números 21, por la cual mucha gente que había sido mordido por serpientes, al mirarla a ella se sanaba. Habían pasado los años y ¿saben en qué habían convertido esa serpiente de bronce? En un ídolo. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. Y el rey la llamó Neustán. La palabra Neustán significa, es una serpiente de bronce, es una cosa ahí. No tiene ningún sentido espiritual. Esta es una serpiente que vuelve a la gente idólatra. Hace que las mascotas sean idólatras. ¿Por qué no idolatran a la suegra? Todo lo que tengo es sembrable. No me voy a pegar a nada. A Medellín llevé una de las corbatas que son difíciles de conseguir. Terminó el culto y me fui al baño y había un servidor y me quedó mirando la corbata. No me dijo nada, pero me dijo: pastor, sentí una punzada en el corazón y es tuya. ¿Por qué les estoy predicando hoy? Porque no voy a hacer del fútbol mi Neustán. Y el día que Dios traiga prosperidad y mayor gracia, nada material será nuestro ídolo. Amén. Número 8. Está la serpiente tortuosa, que daña el corazón deformándolo. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa. La palabra tortuosa es que no tiene forma. ¿Sabe quién desarrolló un corazón tortuoso? Nabucodonosor. Desarrolló corazón de bestia. Perdió la razón. Por 7 años lo avergonzaron. Todo aquel que rete a Dios lo va a morder esta serpiente tortuosa. Gente que no tiene carácter, gente que no tiene forma, gente que no tiene identidad. Número 9. Está la serpiente que escupe veneno para cerrar el oído a la obediencia. Esta es una serpiente que cuando nos ve desobedecer se siente atraída y tratará de morder para cerrar el oído. Salmo 58:4. Veneno tiene como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Número 10. Está la serpiente que aguza su lengua para el chisme. Esta serpiente aparece cuando nos ve siendo chismosos, cuando nos ve murmurar, cuando nos ve sentar en silla de escarnecedores al prójimo. Es ahí cuando la gente, padre, con la lengua se peina, tumban mangos. Salmo 143.
aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Número 12:1. María y Aarón hablaron mal contra Moisés por causa de la mujer que había tomado. En otra versión dice que María y Aarón murmuraron contra Moisés. La versión Dios habla hoy dice que criticaron a Moisés. Criticar a alguien es murmurar. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahvé. O sea, así nos conste, no tenemos por qué hablar mal de nadie, ni tenemos que averiguar el último chisme. Eso atrae las serpientes. Y afila tu lengua. Número 11. Está la serpiente que causa dolor a través de las tragedias. Es especialista para hacernos sufrir. Diga: toda serpiente que quiera causarme dolor a través de las tragedias, yo lo ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Proverbios 23:22. Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará su dolor. ¿Sabe qué serpiente mordió? ¿A quién mordió esta serpiente? A Noemí. Ella toleró la desobediencia de su marido. Ella toleró la falta de reacción de sus hijos. Y el dolor fue para ella. En menos de 12 años perdió a su marido y a sus 2 hijos. Número 12. Está la serpiente que muerde cuando se rompe el vallado de protección. Eclesiastés 18. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallados le morderá la serpiente. Escúcheme bien. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 12 que es el Espíritu Santo el que nos bautiza en una iglesia local. Si nos movemos de ese lugar, estaremos provocando a la serpiente. Nadie dijo amén. 13. Está la serpiente voladora que causa heridas. Isaías 14:29. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara que te hería, porque la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Esta serpiente aparece cuando nos falta sabiduría para hablar, cuando herimos a otro y no lo restauramos. Yo muchas veces he provocado esa serpiente. Cuando yo sé que herí a alguien, lo busco, no me importa. Y si me toca pedir perdón de rodillas, yo lo hago. Yo prefiero humillarme y no que esa serpiente me muerde y me hiera. Dios no nos dio la boca para maldecir a nadie, ni para criticar a nadie, ni para hablar mal de nadie. Amén. Número 14, termino. Está la serpiente dragón que persigue a nuestra descendencia. Esta serpiente hay que atarla, porque es la que le hace la guerra a nuestra descendencia. Diga: yo ato a la serpiente dragón que quiera perseguir a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y tataranietos. Los ato, los echo fuera en el nombre de Jesús. Número 15. Está la serpiente que retiene las riquezas, haciéndonos atravesar por tierra de tribulación y angustia. Es a los hijos de Dios que esta serpiente retrasa las riquezas, retrasa las finanzas, retrasa la bendición que nos pertenece. ¿Y sabe cómo la retrasa? Haciéndonos caminar por tierra de tribulación y angustia. Diga: yo reprendo al diablo todo atraso, toda serpiente que quiera retener mi economía y me haga atravesar por tierra de tribulación y angustia. Lo echo fuera
en el nombre de Jesús. Amén. Solo voy a leer el enunciado porque quiero terminar. Está la serpiente que en sí misma. ¿Y sabe cuándo en sí misma? Cuando permanecemos a lo lejos del cuerpo de Cristo, cuando no queremos hablar con nadie, cuando nos da ese espíritu de volvernos mudos. Sí. ¿Sabe que hay gente que no ha podido salir del COVID? Están en modo COVID todavía. Los mordió la serpiente que en sí misma. Fue la que mordió a Elías. Se metió en una cueva hasta que Dios tuvo que decirle: ¿qué haces aquí, Elías? Número 17. Está la serpiente que engaña al mundo. Y es muy convincente. Está convincente que un presidente ganó las elecciones hace 4 años por allá en un reino muy lejano, a punta de mentiras. 18. Está la serpiente que arroja ríos de murmuración y chismes. Esta serpiente a veces opera en las iglesias. De una gota hace un océano. Diga: atamos toda serpiente que arroja ríos de murmuración y de chisme y de división en las iglesias. Se van fuera en el nombre de Jesús. Wow, terminé. 19. Están los escorpiones que causan miedo. Cuando ellos pican, hacen que la gente tenga miedo, se aterrorice. No voy a leer el texto, eso está en Ezequiel 2:6. Pero mire Génesis 3:8. Y Dios le respondió a Adán cuando lo fue a buscar. Y Adán le dice a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabe algo? Fue la mayor evidencia de que ya Adán estaba envenenado por la serpiente o por el escorpión este. Se escondió, tuvo miedo. Y hay un texto que con ese voy a cerrar, Deuteronomio 31:6. Cuando usted perciba que este escorpión lo ha picado, lo está persiguiendo para infundirle miedo, este es el antídoto. Deuteronomio 31, por favor. Ahí está. 31:6. Este es el antídoto. Cuando usted sienta que ese escorpión lo mordió, inyéctese. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No nos dejará ni nos desamparará. Amén. Colóquese de pie, por favor. Padre, gracias. Alguien fue bendecido en esta noche. Más claro no cantó un gallo hoy, ok. ¿Seguimos ganando? Sí. Padre, gracias, porque hoy ganamos 2-1. Ya ese brujo lo van a devolver en una chuspa. Quedamos tan hastiados de brujos en Colombia que no queremos a nadie más. Levante sus manos y diga: Padre, gracias por revelarme la palabra, por liberarme. Ahora en el nombre de Jesús, yo me levanto en el poder del Espíritu Santo contra serpientes y escorpiones. Yo me levanto contra la espina desgarradora que quiera hacerme daño. La reprendo y la echo fuera. Y ahora, amado Espíritu Santo, empodérame para estar lleno de ti. Y yo recibo esta palabra y regreso a casa sano, fuerte,
lleno del Espíritu Santo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y defienden. En el nombre de Jesús, amén. Digan: yo renuncio al escorpión de tacañería. Si no existe, no, pero se va afuera. Renuncio a ser tacaño. Soy generoso. Amén. Aplauda bien fuerte, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aquel que es, aquel que fue y ha de venir. Él es el alfa y la omega, la estrella del amanecer. Bendito sea el santo nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aquel que es, aquel que fue y ha de venir. Él es el alfa y la omega, la estrella de amanecer. Bendito sea el santo nombre del Señor. Vamos a preparar las ofrendas y los diezmos. Si alguien necesita un sobre y si ya se vacunó contra la tacañería, ¿cuántos están bautizados vacunados contra la tacañería? Si alguien necesita un sobre, levante la mano. Si alguien necesita el datáfono, ¿dónde está el datáfono? Aquí está. Ana Isabela Gómez, datáfono. Si alguien va a hacer una transferencia, ahí están las cuentas. Yo bendigo cada ofrenda, cada diezmo y primicia, cada semilla. Bendigo tu economía. Declaro que Dios te va a recuperar sobrenaturalmente en este mes de julio, en el nombre de Jesús. Bendigo tu regreso a casa, sano, protegido y fuerte. Y atamos a los demonios de desorden en esta ciudad. Atamos demonios que quieran dañar, que quieran destruir, que quieran causar pánico y muerte. Los atamos, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siembren en la casa del Señor y váyanse a su casa, por favor. Alcanzan a ver el segundo tiempo. Aquel que fue y ha de venir. Él es el alfa Y la omega. la estrella Pasito. del amanecer. Bendito sea el santo nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito